Hey, Dios le bendiga de manera especial una vez más a cada uno de los oyentes que nos ven a través de YouTube. Les pedimos que le estén dando un me gusta y se estén suscribiendo y estén compartiendo este video, ya que el fin y el objetivo principal de estas grabaciones, de estas predicaciones, es que las almas puedan alcanzar lo que es la salvación, las almas puedan ser edificadas y puedan ser renovadas a través de su palabra. En este hermoso momento vamos a compartirla junto a mi hermano Sandy Bay, lo que es un tema. Vamos a hablar del amor inmenso de Dios, ese amor incomparable, ese amor incondicional que Dios tiene hacia la humanidad. Amén. Amén. Para eso estaremos, hermano Juan, ubicado en el libro de San Juan 3:16, donde vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Padre, gracias a Dios. Gracias por estas palabras, Padre amado, porque ellas son vida, Señor, y son vida en abundancia. Que sean explicativas, Señor, en nuestras bocas, Señor, en nuestros labios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí nosotros vamos a estar hablando, como dijo mi hermano Juan, acerca de lo que es el amor de Dios, el amor incondicional, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo soporta, el amor que todo lo espera, el amor que cubre multitudes de pecado. Aquí donde nosotros acabamos de leer la palabra del Señor, aquí vemos una expresión terrible, una expresión grande, una expresión poderosa, cuando Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mi hermano. Gloria a Jesús. Y como bien sabemos, hermano, que toda causa tiene una consecuencia. Amén. O toda consecuencia tiene una causa. Ahora bien, nos remontamos en el primer libro, el libro de Génesis, primer libro escrito que se escribió en la palabra del Señor, y allí enseña que Dios hizo al hombre. Cuando Dios hace el hombre, la Biblia enseña que Dios lo pone en el huerto del Edén. Luego que Dios lo pone en el huerto del Edén, Dios le da mandamiento al hombre. Le dice: oye, de todo lo que aquí tú puedes comer, de aquello, de esto. Ahora bien, del árbol del bien y del mal no puedes comer. ¿Por qué? Porque el día que comiera de ese árbol ciertamente morirá. Vemos que mientras el hombre caminaba bien recto delante de Dios, porque Dios le da mandamiento al hombre. Amén. Dios le da estatuto al hombre para que el hombre se sepa cómo dirigir, el hombre Amén. sepa cómo caminar aquí en la tierra. Pero vemos que en un momento dado la mujer fue seducida por la serpiente, y luego que la mujer logra comer del árbol, seduce también al hombre y el hombre come. Entonces entra la muerte, la humanidad, entró el pecado, la humanidad. En la humanidad no había pecado, no había muerte, pero luego que el hombre desobedece, allí entró el pecado. Entonces, automáticamente Dios tiene que crear, tiene que iniciar lo que es un plan de salvación. ¿Para qué? Para salvar al hombre de ese pecado. Automáticamente Dios crea lo que es un plan de salvación para volver a unificar al hombre nuevamente con Dios. Y ese plan de salvación Dios lo hizo o lo inició a través de su Hijo amado Jesús. Amén. Y algo bien interesante, porque donde hay un violamiento, hay un cumplimiento. Amén. Aquí nosotros vemos en el libro de Génesis que Adán incumplió lo que Dios estableció en el huerto, Adán y Eva. Y por esta causa es que Dios crea un plan de salvación. ¿Para qué? Para la humanidad. Amén. Para que la humanidad sea salvo por su Hijo amado, su nombre Jesús de Nazaret. Y es por eso que la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Aquí nosotros vemos una expresión poderosa. Aquí nosotros vemos que el autor está hablando que Dios amó al mundo de una manera sobrenatural. Algo que no se iguala con ningún amor. Porque ahora mismo tú me puedes hacer una pregunta: si yo estoy dispuesto a dar a mi hija para que muera por mami, para que muera por papi, o para que muera por un hermano mío, ¿Estás dispuesto, varón? y yo lo voy a pensar muchas veces. ¿Por qué? Porque no nos podemos comparar al amor de ¿quién? De Dios. Porque el amor de Dios es un amor que no tiene explicación. Porque Dios envió, mi hermano, a su único Hijo a morir ¿por quién? Por nosotros. Aún Dios, sabiendo lo que Jesús iba a pasar en la cruz del Calvario, Dios lo sabía absolutamente todo.
Dios sabía que a Jesús lo iban a golpear. Dios sabía que a Jesús lo iban a maltratar, lo iban a escupir. Pero Dios no impidió absolutamente nada porque Dios nos amó a nosotros. Oye, hermano, aún nosotros siendo pecadores, aún nosotros quizás haciendo cosas ilícitas delante de Dios, aún así Dios nos ama, hermano. Amén. Como tú decías, cuando Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, el Padre sabía que Jesús iba a padecer allí, que iba a ser azotado, que iba a ser escupido. ¿Por qué digo que lo sabía? Porque la Biblia enseña que Dios es un Dios omnisciente, Dios es un Dios omnisapiente, o sea que todo lo sabe y todo lo ve. Pero en un momento dado, la palabra enseña que cuando Jesús está allí, Jesús entró como un momento de crisis, gloria al nombre de Dios, y Jesús dijo: Padre, pasa de mí esta copa. Pero luego hizo un esto y dijo: pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que Jesús sabía que Él vino a morir a la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario por nosotros en la humanidad. Y Él sabía que ese amor que el Padre sentía por nosotros era un amor incondicional. Y ese amor incondicional, ese amor tan poderoso, tan maravilloso, tan precioso que Dios siente hacia la humanidad, Jesús sabía que Él iba a poder vencer. Jesús sabía que Él iba a poder sobrepasar todo sufrimiento, todo rechazo que había en la humanidad, todo maltrato que Él iba a recibir. Jesús sabía que el Padre le iba a dar la fuerza para el poder llevar a cabo el plan perfecto de Dios. Y es por eso que queremos tratar esto, mi hermano Juan, acerca del amor de Dios. Porque quizás muchas personas dirán: yo creo que Dios no me ama, porque yo he cometido muchos errores. Quizás muchas personas dirían: yo robé ayer. O quizá una prostituta dice: yo creo que Dios no me puede perdonar. O un homosexual dice: yo creo que lo que yo estoy haciendo es para que Dios no me perdone. Es por eso que el amor de Dios es un amor que no tiene comparación. Aunque tú seas homosexual, Dios te ama. Amén. Aunque tú seas homicida, Dios te ama. Aunque tú seas fornicario, Dios te ama. Aunque tú seas mentiroso, Dios te ama. Porque el amor de Dios es un amor que no tiene explicación. Es un amor que todo lo sufre, que todo lo puede. Es por eso que cuando Jesús va de camino al Gólgota, de camino a la cruz, Jesús va diciendo: yo voy a morir, pero yo voy a morir ¿por quién? Por la nación. Yo voy a morir por el pecado de quién? Del hombre. Yo voy a morir por Sandy. Yo voy a morir por Juan. Yo voy a morir por este mundo que yo sé que está en pecado, pero yo lo amo. Es por eso que nosotros vemos esta expresión tan poderosa. En otra versión, la Biblia dice: porque tanto amó Dios al mundo, hermano. Oye, cuando la Biblia habla acerca del mundo, está hablando de todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios enseña, como tú dices, que Dios no vino a buscar a los que están sanos. Jesús, el mismo maestro lo dijo: yo vine a por quién, por los que están enfermos, gloria al nombre de Dios. Por allí donde leímos la palabra de Dios dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito. O sea que cuando Dios enseña, porque lo que Jesús siempre hace es para enseñanza de nosotros, para que lo hagamos, para que lo sigamos, gloria al nombre de Dios. Y Él enseña que cuando tú amas a una persona, tú te despojas por esa persona. Tú haces lo que esa persona le agrada, o tú haces lo que esa persona le va a hacer bien. Ahora bien, cuando una persona, como tú decías, que el homosexual, la prostituta, los delincuentes, que dicen: no, yo no soy digno de recibir la salvación, no, yo no soy digno de poder alcanzar la vida eterna, dame decirte que sí, tú eres digno de poder ser salvo, tú sí eres digno de poder recibir la salvación. Pero ¿qué pasa, hermano? Que tú también tienes que aprender a despojarte. Si tú amas a Dios, tú tienes que decir: no, yo voy a renunciarle a esta vida. ¿Por qué? Porque yo amo al Padre. Si yo amo al Padre, yo tengo que hacer lo que al Padre le agrada. Si yo amo al Padre, yo tengo que despojarme de lo que al Padre le agrada. Si yo amo al Padre, yo tengo que dejar la vieja vida. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas había pasado, ahora aquí todas son hechas nuevas. Si yo robaba, ven con eso. Jesús dijo: venir con toda tu carga y yo te haré descansar. Que cuando tú vengas a los pies del Señor, tú que haces la cosa con él también delante de Dios, Dios te va a renovar, Dios te va a reedificar, Dios te va a redimir. ¿Por qué? Porque te ama. Él vino a morir por los enfermos, Él vino a morir por la humanidad. ¿Por qué? Porque la ama. Y ninguno de nosotros nacimos limpios. Nadie nació santo, nadie nació un querubín. No hay querubín, gloria al nombre del Señor. Por tanto, no importa la condición de la humanidad, no importa la condición del hombre. Dios lo ama y Dios quiere salvarlo, Dios quiere limpiarlo. A veces, hermanos, queremos amar, pero
para nosotros amar, primeramente tenemos que ir a la fuente del Creador, Es Jesús. que es Jesús de Nazaret. Aún la Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, Poderoso es ahí. porque Dios es amor. O sea que cuando una persona manifiesta el amor de Dios, es porque esa persona tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con Jesús. Es por eso que cuando Jesús va a morir en la cruz del Calvario, Jesús va a morir porque Él no amó primero. Jesús va a morir porque Él no ama. Jesús va a morir porque Él sabe que nosotros podemos pasar de muerte a vida. Aún la Biblia habla que cuando Jesús entra a la casa de Zaqueo, ¿qué pasó? Dice que los escribas y fariseos comenzaron a murmurar, comenzaron a criticarle a Jesús, porque iba a entrar a una casa ¿de quién? De un pecador. Y Él mismo lo dijo, hermano. Oye, Él mismo lo dijo. ¿Por qué razón? Porque Jesús no vino a sanar los que están sanos, hermano, No tienen necesidad. sino a los que están enfermos, Amén. sino a los que andan en pecado, sino a los que andan en contienda, sino en los que andan haciendo cosas ilícitas delante de lo que es la presencia del Señor. Es por eso que el amor de Dios es el amor grande que todo lo prueba. La Biblia dice, hermano, en el libro de Isaías, que si tus pecados fueran como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa de qué color sea tu pecado, no importa lo que tú hayas cometido, hay alguien que te perdona y se llama Jesús. Gloria al nombre de Dios. Y eso es lo que queremos incaucar, eso es lo que queremos transmitir a las almas, a las personas que nos escuchan, a esos hermanos que han caído, esos hermanos que han flaqueado y dicen, no, ya yo no soy digno de ser perdonado. Esas personas que están allí viviendo una vida desagradable delante del Señor, que dicen, no, yo no soy digno de recibir la salvación. No, venimos a decirte en este momento que sí, tú eres digno de recibir la vida eterna, pero a través de Jesús, como decía el hermano Sandy. El único mediador entre el Padre es Jesús. O sea que el único mediador que hay entre el hombre y los hombres es Jesús, que está en el medio, es el único que puede atraernos al Padre. Por eso decía al principio que es necesario que el hombre reciba a Jesús en su corazón. Como tú decías, que cuando el hombre recibe a Dios en su corazón, entonces el hombre es una nueva criatura. El hombre comienza a ser transformado, comienza a cambiar. Hubo un momento que Jesús tuvo una conversación, un encuentro con una samaritana. Y la palabra Dios enseña que judío y samaritano no se llevaban bien entre sí, y podemos decir que eran enemigos por el nombre de Dios. Pero cuando Jesús tiene ese encuentro con esa samaritana, Jesús da una enseñanza maravillosa y poderosa, y es que Jesús rompe esos parámetros, Jesús rompe esa barrera, ese tabú que tiene la persona en la cabeza, que no se pueden llevar bien entre sí. Y Jesús le dice a Samuel, oye, dame de beber. Y aquella mujer le responde el maestro, porque ya no sabía con quién está hablando, varón. Aquí le responde el maestro, pero ven acá, y como tú siendo judío y yo samaritana, tú me dices a mí que te debe beber. Entonces Jesús entabla una conversación con aquella mujer y le da a entender a aquella mujer que el amor de Dios es tan grande que el amor de Dios no tiene barrera, que no tiene que ver con tu raza, Dios no tiene que ver con tu origen, no. Dios lo que quiere es que el hombre venga a Él, no importando su origen, gloria a Dios, no importando su pasado, no importando su raza. Dios lo que quiere, el objetivo de Dios principal es que el hombre venga a Él, gloria al nombre de Dios, para que pueda ser renovado, transformado y pueda alcanzar lo que es la vida eterna. Para que tú veas, mi hermano, el amor de Dios o el amor de Jesús. Jesús vino a ser amigo de las personas que lo aborrecían. Jesús le hacía milagros a personas que lo querían maltratar. Aún la Biblia dice que el mismo Nicodemo tuvo un encuentro personal ¿con quién? Con el maestro. Y esta persona querían crucificar ¿a quién? A Jesús. O sea que cuando una persona quiere violentar mi vida, yo voy a reaccionar de la misma manera si no conozco a Jesús. Es por eso que el amor de Dios, cuando viene a tu vida, es un amor que trae paz, es un amor que trae alegría, es un amor que el sufrimiento lo convierte en ¿qué, hermano? En paz, en amor. Porque cuando una persona tiene amor, su vida, aleluya, manifiesta lo que es el amor de ¿quién? De Jesucristo. Pero ¿qué pasa? Hay condiciones, hermano, para nosotros poder recibir ese amor. Es por eso que dice la Biblia que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón? Porque no ha creído
en el nombre unigénito, ¿hijo de quién? De Dios. Pero dice algo más poderoso, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. La luz representa a Jesús. La luz representa la salvación. Y dice que los hombres amaron más la Gloria a tiniebla Jesús. que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Malas. ¿Qué representa la tiniebla? La tiniebla, hermano, representa el mismo Satanás. Representa lo que Jesús no quiere que el hombre habite. No, hermano. Debemos de habitar en la luz, porque la luz nos lleva al Padre. La luz nos lleva a la salvación. La luz nos lleva a donde Dios nos ha establecido. Y esa luz se llama Jesús. Esa luz se llama el que te puede cambiar de muerte a vida. Esa luz se llama el que en ti puede cambiar tu vida. Su nombre es Jesús de Nazaret. Gloria a Dios. Y eso que tú, ahí ese verso es un verso poderoso, hermano, más hacia abajo. Cuando dice que los hombres amaron más la tiniebla que a la luz, porque su obra era mala. Amén. Y por eso es que estamos hablando del amor, porque cuando una persona ama a Dios, rechaza a su vieja vida, Wow. rechaza a su manera antigua de vivir que no agrada a Dios, gloria al nombre de Jesús. Por eso es que hablamos del amor de Dios, porque el amor de Dios es un amor que todo lo puede. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. No, aleluya. Nosotros vemos una persona allí y decimos, oye, ese no es digno de ser salvo. Ese ha matado tanto, ese no merece la salvación. Vemos una persona, una prostituta, un leviano y decimos, ese no es digno de la salvación. Pero el amor de Dios sobrepasa nuestro entendimiento, gloria al nombre de Dios. Y Dios dice, no, yo también me enamoré por ese. Yo también me sacrifiqué por ese. Pero como tú decías, es necesario que el hombre reconozca que Jesús es la salvación. El hombre entonces, que el hombre rechace y abandone esa vieja vida y venga a lo que es el Señor. Porque hay personas que dicen, yo amo a Dios, pero no dejan de hacer lo malo. Amén. Yo amo a Dios, pero no se aparten de la cosa que a Dios no le agrada. Yo amo a Dios, pero andan en camino de tiniebla. Yo amo a Dios, pero andan en desobediencia. Yo amo a Dios, pero andan en vía contraria a lo que Dios ha establecido con el nombre de Dios. Y venimos a decirte que si en verdad tú amas a Dios, es necesario que tú vivas para agradarle a Dios. Que si tú amas a Dios, es necesario que tú camines conforme a la voluntad de Dios. Que si tú amas a Dios, es necesario que tú obedezcas su palabra. Si un hijo le dice, yo amo a mi padre, y ese hijo anda inverso, anda contrario a lo que ese padre establece. Si ese hijo dice, yo amo a mi padre, y ese hijo anda contrario a la ley, a los mandamientos que ese padre dice, ese hijo se hace mentiroso. Amén. Porque nadie le puede decir, yo amo a Dios, y no hacer lo que Dios dice. Si tú amas a Dios y no haces lo que Dios establece, tú eres un mentiroso. Amén. O sea que es necesario que si en verdad, amigo que no escucha, si tú amas a Dios, es necesario que tú vivas conforme a su voluntad, que tú vivas conforme a su maravillosa palabra. Gloria al nombre de Que Cristo. cambie de vida. Es lo que nosotros queremos tratar contigo. Que tú puedas cambiar de vida. Gloria al Que el nombre que de ande en pecado pueda cambiar de vida. Que el que ande haciendo cosas ilícitas pueda cambiar de vida. Y para cambiar de vida se necesita algo. Y se necesita Jesús. Amén. Jesús es el único que puede cambiar al hombre. Jesús es el único que puede desarrollar en ti lo que es una salvación, Esa es hermano. la clave perfecta. La clave. Aún la Biblia dice, hermano, que la sangre de Jesús, ¿qué hace? Cubre multitudes de pecado. ¿Por qué razón? Porque la sangre que Él derramó fue una sangre prudente. Fue una sangre pura. Poderosa. Una sangre Limpia. poderosa, una sangre limpia. Y Él fue y murió por nosotros. Para que nosotros hoy tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Pero nosotros vemos que en el tiempo que estamos viviendo se está cumpliendo la profecía. Donde la Biblia dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es por eso que nosotros vemos tanta violencia. Es por eso que nosotros vemos tanta familia destruida, tantos matrimonios destruidos, tanto noviazgo destruido, porque el amor de Dios desapareció de ese centro, de esa familia, de ese centro, de ese matrimonio, de ese centro, de ese noviazgo. Para el hombre ser feliz, tiene que vivir en amor. Es por eso que la Biblia dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es que
El amor. El amor, hermano. Gloria a Dios. Y eso es lo que hace falta hoy en día en la humanidad. El amor de Dios. El amor de Dios es lo que nos ayuda a amar a nuestro prójimo. La palabra de Dios dice que ese fue uno de los primeros mandamientos que Dios dio, o el primer mandamiento. Amén. Amará a tu Dios sobre toda la cosa. El hombre tiene que amar a Dios por encima de sus hijos, de su esposa, de sus hermanos, de su misma vida, de sus bienes, de todo. Debe de amar a Dios Mi sobre hermano, toda la cosa. y eso que tú estás diciendo es algo bien interesante. Gloria a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios establece esto, nos está dando a entender a nosotros que si nosotros lo amamos, nosotros vamos a amar también a los demás. Claro, eso es lo que dice. Entonces, lo segundo lo dice ahí, que amará a Dios sobre toda la cosa y luego amará a quién? A tu prójimo como a ti mismo. O sea que si tú amas a Dios sobre toda la cosa, luego que tú amas a Dios sobre toda la cosa, luego Dios te manda que amar a tu prójimo como a ti mismo.